pandemia en Latinoamérica. First American death from the outbreak. Americans are facing Cuando todo esto pase, a normalidade. Listo, continuamos. Ahora tengo aquí, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, a Javier Rosado, socio director general de la región norte de Llorente y Cuenca. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchas Encantado bien? y un placer estar aquí compartiendo la mañana con vosotros. Perfecto, bienvenidísimo. Me gustaría leer un poco, presentarte con nuestra audiencia. Javier Rosado es desde marzo de 2018 director general para la región norte, México, República Mexicana, Panamá y Centroamérica de Llorente y Cuenca. Previo a su nombramiento, fue durante 10 años director general de la Oficina de Panamá, donde lideró principalmente proyectos relacionados con las áreas de especialización de comunicación de crisis, comunicación de infraestructuras y comunicación y litigios. Es socio de Llorente y Cuenca desde 2012. Antes de especializarse en este campo, Javier trabajó durante 4 años para Editorial Planeta y durante más de 6 años como periodista en diferentes medios de comunicación en España, como Cadena, Diario Marca, ABC y Agencia F. Javier nos hablará hoy de la tecnología y la comunicación de la perspectiva a la prospectiva. Adelante, Javier, estamos muy atentos. Pues muchísimas gracias y la verdad que el panel anterior ha dejado muy bien planteado el tema, porque justo estamos hablando de la importancia de la transformación digital, no solamente del cliente, sino también por parte de nosotros como sector, ¿no? Y es un poco lo que yo vengo a plantear en esta ocasión con esta ponencia, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, como consultores, ver lo que ha pasado para a partir de ahí sacar conclusiones de lo que puede ocurrir. Y estamos en un momento de disrupción total donde tenemos la oportunidad, gracias a la tecnología, de poder mirar por primera vez en la historia hacia adelante. Y como acabas de comentar en la presentación, yo soy periodista. Me formé como tal en España hace menos años de lo que parece, pero claro, cuando yo me estaba preparando, huía de los números todo lo que podía. O sea, yo fui de esa generación en España que estudia latín y griego con tal de no estudiar estadística. Y hoy nos encontramos en un mundo donde la estadística, de alguna manera, tiene más utilidad que el latín y el griego. Y es una discusión filosófica que podemos ampliar, pero esto solamente es un punto de llegada a cómo ha evolucionado nuestra profesión y cómo va a seguir evolucionando a partir de ahora. Desde la época de los faraones, desde el 2200 antes de Cristo, ya había asesores de los faraones. Julio César decidió narrar sus batallas, ¿no? Y nuestra profesión como tal, podríamos decir que empieza a los albores del siglo XIX. Pero claro, la gran transformación empieza a ocurrir ya en nuestro siglo, cuando más allá de la imprenta aparece la radio, posteriormente aparece la televisión y llegan las redes sociales y todo se revoluciona, las redes sociales e Internet. Y eso nos hace plantearnos escenarios que antes ni siquiera podríamos vislumbrar. Todos los que estamos aquí presentes hemos visto slides como esta, ¿no? Que cada año podemos ir sumando
redes sociales, podemos ir sumando aplicaciones y, por supuesto, vemos cómo cada año se incrementa el volumen o bien de horas consumidas en Internet y las redes sociales, o bien cómo este panorama cada día es más amplio. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto es solamente el último copo de nieve sobre el iceberg, ni siquiera es la punta del iceberg. Lo más importante es qué hay detrás de todos esos números. Es decir, cuántas millones de conversaciones al minuto están ocurriendo. Cómo eso, todas las personas necesitamos y utilizamos las redes sociales e Internet en su conjunto para poder comunicarnos, pero también para obtener información de lo que más nos interesa. Y claro, hace 4, 5, 6 años, cuando quizá un poquito más, cuando empiezan a surgir ese tipo de cuadros, para ver la evolución normalmente de usuarios de las redes sociales solamente, simplemente era un KPI que teníamos nosotros para justificar el auge, porque de alguna forma se estaba compitiendo con los medios tradicionales y hablamos de guerra de audiencias y cómo podíamos acaparar la atención del público de una forma más efectiva. Ahora, con la evolución que hemos tenido en los últimos años, gracias también al desarrollo de nuevas profesiones, como es la ciencia de datos, podemos extraer muchísima más información que va muchísimo más allá de simplemente el número de usuarios que tiene una red social o que tiene el conjunto de aplicaciones que más se están utilizando en Internet. Somos capaces, gracias a eso, a detectar comportamientos, parámetros de comportamiento que nos pueden permitir, si la utilizamos correctamente, ser mucho más eficaces en nuestras estrategias de comunicación. Y es ahí donde yo creo que se produce el tercer gran momento evolutivo de nuestra profesión, ¿no? El primero fue, como decíamos, el nacimiento de esa asesoría en comunicación. El segundo fue la adopción de Internet ya hace aproximadamente 20 años y estamos en la irrupción de la tecnología. Y cuando hablo de esto, siempre me gusta recordar, hace 4 años salía del dentista con mi hijo. Le habían hecho una extracción de un par de dientes y el pobre estaba desesperado. Íbamos solamente él y yo en el auto, él con la cara hinchada, el algodón dentro de la boca con sangre, metidos en un atasco, no se movía y el pobre mío estaba desesperado y me dice, papá, déjame el teléfono. Yo haciendo de papá responsable, hijo, el teléfono no, tú tienes que, no puedes estar todo el día con la pantalla. Pero el pobre seguía súper molesto y a mí la verdad es que ya no se me ocurría qué más contarle para aliviarle la pena después de salir del dentista y se lo dejé. Y mientras que estaba tocando aparece Siri y Siri le dice, hola Javier, ¿en qué puedo ayudarte? Y de forma automática mi hijo, que en aquel momento tenía 6 años, respondió, Siri, no soy Javier, soy Mario. Y Siri le volvió a responder, perdona Javier, pero no te entiendo. Y empezó una conversación que duró el resto del atasco hasta que llegamos a casa, de mi hijo con 6 años, hablo de esto hace 4, ¿vale? Con una máquina, con un teléfono, durante 20 o 25 minutos. Y sorprendentemente era una conversación, era un diálogo, era información y respuesta de una manera bastante comprensible hasta el punto que no sé qué le pregunta a Siri y la respuesta de mi hijo fue, es que tengo miedo. Y la respuesta de Siri hace 4 años fue, de lo único de lo que tienes que tener miedo es precisamente de tener miedo. Claro,
mi hijo me miró así, yo lo miré a él porque estaba exactamente igual de alucinado y comprendimos que algo había pasado en ese momento, ¿no? Al final, la tecnología empieza a cambiarnos la vida de forma que no sospechamos hace apenas 4 años. Si tuviésemos que elegir 4 grandes tendencias a las que debemos prestar atención, la primera de ellas, y no sé si por orden de importancia, no, vamos a repasar las 4, es el uso de los datos. ¿Ok? Todo el mundo conoce el éxito de Netflix. Netflix había invertido $1 millón en un algoritmo que mejoraba las opciones de recomendación y que durante toda su historia, incluso antes de ser una plataforma digital y era una plataforma de suscripción de video, empezó a recopilar data. Tardaron 6 años en tener el algoritmo preparado para configurar series de éxito. Caso de House of Cards o Stranger Things, donde gracias a la parametrización del comportamiento de los usuarios saben que una determinada trama puede funcionar, un determinado actor o un determinado perfil de personaje va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Y claro, hablamos de Netflix y nos parece demasiado ajeno a lo que hacemos nosotros. Sin embargo, cuando escarbas un poquito, te das cuenta, y podemos poner un ejemplo muy sencillo como es el influencer marketing o el marketing de influencia, ¿no? Donde cuántas veces, cuánto de nosotros hemos escuchado de nuestros clientes hablar de vamos con tal persona o con tal otra porque tiene un número X de seguidores o porque tiene un número X de likes. Toda esa tecnología que utiliza Netflix llevada a nuestro campo nos puede hacer microsegmentar y ser infinitamente más eficiente en nuestras propuestas de marketing de influencia. No solamente para validar esos grandes influenciadores que eventualmente pensamos que pueden funcionar para una compañía o para una marca, sino también para identificar qué otros o qué suma de otros por su tipo de comportamiento pueden vivir más la experiencia de la marca que nos compete. Porque todos nosotros sabemos que hay muchos de esos influenciadores que son hombres y mujeres anuncio. Lo mismo anuncian un auto que anuncian una colonia que comida para bebé. Entonces, estamos llegando al punto de la publicidad que no funcionaba a nivel offline. Sin embargo, ahora, sabiendo cuáles son los parámetros de comportamiento del consumidor final, podemos encontrar perfiles afines que sean mucho más fácil para canalizar nuestra información, ¿vale? La segunda gran tendencia que no podemos dejar de observar es el e-commerce, pero el e-commerce aplicando inteligencia artificial. Y también parece algo que no es que es relativamente ajeno a nuestro mundo. Si ponemos el ejemplo de Amazon, donde hay un algoritmo que selecciona el proveedor, evidentemente tiene una gran sofisticación al saber qué tipo de compras haces, con qué periodicidad, con qué tipo de valor, para que, al igual que ocurría en Netflix, también nos proponga artículos parecidos que nos puedan interesar. El caso de Alibaba es otro gran ejemplo donde todo está en base a obtención de data para dar al usuario la mejor experiencia posible. Javier, en el panel anterior, hablaba de la despersonalización de la venta, ¿no? Y cómo eso eventualmente podía afectar a la reputación de la marca. Y eso ocurre cuando cualquiera de nosotros le propone a un cliente crear una tienda de e-commerce. Eso se monta fácil, tampoco tiene tanta ciencia, ¿vale? Quizás sea más complicado el tema de logística que otra cosa, pero la plataforma per se la tienes. Pero claro, durante esta pandemia nos hemos dado cuenta de que hemos intentado acelerar ese otro canal de venta que teníamos
totalmente abandonado cuando lo teníamos, porque no teníamos otra forma de vender. Y muchas compañías han tratado de hacer lo que sea en el menor tiempo posible. Sin embargo, han estado olvidando en muchas ocasiones precisamente de esa experiencia de compra que tanto han intentado cuidar en el mundo offline. La creación de las flagship stores simplemente buscaba eso. Tú vas a la tienda de Nike, por poner un ejemplo cualquiera, de Columbia, de lo que sea, y tienes una arquitectura de interior determinada, un tipo de perfil de dependiente determinada y un protocolo de compra de una manera determinada. Pero claro, llega este momento en el que solamente puedes utilizar el canal digital para poder vender. ¿Cómo trasladas todo eso? Es ahí donde creo que nosotros como profesor tenemos que aportar y podemos aportar mucho. Porque si somos capaces de interpretar, y ojo con la palabra interpretación, porque datos normalmente hay. El tema es poder estructurarlos para sacar conclusiones y poder adelantar la manera en la que podemos realizar toda esta plataforma para que funcione, ¿vale? La tercera tiene que ver con, otra vez, inteligencia artificial y contenido. Cuando los grandes diarios del mundo o las grandes agencias de noticias realmente comienzan a poner en marcha algoritmos que permiten la redacción de... disculpen, Guido, perdón, se me está metiendo en la conversación y es complicado seguir. ¿Vale? Gracias. En Washington, el de Washington Post, The New York Times o la agencia de noticias AP tienen algoritmos que eventualmente pueden producir artículos. De hecho, lo producen. Y un gran ejemplo fue en los últimos Juegos Olímpicos, hace ya 4 años. Con lo cual, eso que supuso una revolución dentro del mundo del periodismo es algo que tenemos que poder aprovechar nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que la capacidad que tenemos hoy en día de analizar datos y de microsegmentar el contenido de la audiencia nos va a permitir muchísima más agilidad para dar a nuestro consumidor aquello que precisamente está buscando y no cualquier otro tipo de información. De esa manera hacemos muchísimo más agradable la experiencia de consumo de nuestro contenido del consumidor y se generará ese engagement con la marca que tanto vamos buscando. No es lanzar por lanzar información, a ver quién la asume o a quién le guste, sino ya podemos identificar, y lo vimos antes con los procesos de influencer marketing, cómo una vez identificado tus diferentes usuarios y sabiendo qué tipo de información les puedes hacer llegar, hacerles y dirigirles ese canal de información microsegmentado precisamente a cada uno de sus intereses. Y por último, hablar del Internet de las cosas, que va a ser otra de las grandes revoluciones. De hecho, hará que haya menos problemas de caída de conexiones como las que hemos vivido hace un momentito, ¿no? La hiperconexión nos permitirá seguir teniendo data de qué es lo que está pasando con nuestros consumidores, dónde van, cómo se comportan y a partir de ahí poder diseñar estrategias de engagement, de conexión de una manera muchísimo más fácil y más comprensiva. Y hay, dentro de las cantidad de cosas que incluye el Internet de las cosas, un punto que pensamos que puede revolucionar nuestro comportamiento, que es cómo se habla de máquina a máquina. Hoy hay refrigeradores que saben qué es lo que tú estás comprando y que tienen la capacidad de hacer la lista de la compra en función de tus parámetros. Fíjense que en ese momento, cuando eso se establezca y con las conexiones de 5G va a ser muchísimo más fácil de lo que es hoy en día, nos vamos a intermediar muchas veces en el consumo de productos y de servicios, con lo cual vamos a tener un reto súper importante para convencer al consumidor que cambie el tipo de leche que compramos, el tipo de refresco que compramos, a lo que la máquina
simplemente por costumbre y uso está haciendo. Esto, de alguna manera, va a abrir un escenario totalmente diferente, pero también una gran oportunidad para nuestro sector, porque al final todo lo que estamos viendo es terriblemente cuantificable, ¿no? Y eso es uno de los, no sé si de los grandes pecados, pero uno de las grandes acusaciones que nos han hecho siempre, ¿no? Hablamos de reputación, nos hemos tenido que esforzar muchísimo para cuantificar la reputación y crear métodos de medición, pero claro, todo lo que tiene que ver con datos queda ahí, todo lo que pasa por Internet queda ahí. Y esto nos va a volver, pensamos, muchísimo más eficientes. Y como decía, si en los últimos años hemos visto cómo las barreras de la profesión se desdibujan, nosotros como compañía hemos sido elegidos la segunda mejor publicitaria en España y no hacemos publicidad, ¿vale? Por poner un ejemplo, estamos compitiendo en temas de reputación o gestión de riesgos reputacionales con las Big Four. Pero claro, con todo esto estamos también compitiendo o entrando en un campo donde donde están empresas tecnológicas súper establecidas. ¿Y cuál es pensamos nosotros, que es la ventaja que tiene una compañía de comunicación como la nuestra a la hora de plantear este tipo de temas? Que nosotros tenemos una visión mucho más holística de aportación de valor a la marca. Cualquier empresa de tecnología es capaz de hacer un sitio de e-commerce, pero no siempre terminan de entender esa experiencia de usuario que la marca intenta trasladar a través de todos sus canales. Nosotros tenemos esa capacidad y tenemos que aprovecharla. Y de alguna forma hablamos de la capacidad que hoy tenemos de trabajar en nuevos frentes. Yo siempre recuerdo, y de esto hace ya 2 o 3 años, en una reunión internacional de nuestra compañía, nuestro presidente, José Antonio Llorente, hubo un momento en el que se paró y dijo, oye, ¿os dais cuenta de que estamos haciendo la mitad de las cosas que hacemos hoy? No las hacíamos hace 5 años y no nos habíamos dado cuenta. Y creo que estamos en un punto de vuelta a revisar y de ver cómo estamos haciendo cosas que hace 5 años no es que no las hiciéramos, es que no pensábamos que se podrían llegar a hacer, ¿vale? En cuanto a transformación digital, porque la transformación digital hay un 20 o un 30% que tiene que ver con tecnología, con procesos tecnológicos, pero el resto, el 70 o 80%, es todo humano, es hacer que la compañía realmente participe de corazón en ese proceso y que crea que eso es bueno para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Puedes aplicar cualquier proceso tecnológico, puedes comprar el software más caro o puedes robotizar tu línea de producción, que si la gente que trabaja dentro de la compañía no tiene claro hacia dónde vamos y por qué eso es útil, y eso incluye pues retos de gestión de talento por la eventual disminución de las personas que trabajan en la compañía, va a ser muy complicado que ese proyecto siga adelante, ¿no? De desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial, con chatbots. Hablamos de arquitectura de marca y de cómo ayudamos a las compañías a hacer y a diseñar la marca y la experiencia de usuario. Pero claro, ahora resulta, o sea, en 2030 el 80% de las conversaciones que tengamos van a ser con máquinas. Y pongo el ejemplo de lo que decía hace un momentito de mi hijo. Si la marca quiere expresarse a través de esos nuevos campos, tiene que tener su voz, tiene que tener su lenguaje, con lo cual se abre un panorama totalmente diferente en el que ya estamos trabajando para poder hacer que esas compañías vayan un paso por delante, ¿no? Y con sites que nos permitan recopilar la mejor información y ofrecer al usuario la mejor experiencia, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con Big Data y con Analytics, todos los procesos de inbound marketing se pueden agilizar y se puede ir muchísimo más atinadamente hacia el consumidor target que tiene nuestro cliente. ¿Por qué? Porque ya no vamos
identificando en redes sociales aquellos que puedan tener esa necesidad del producto o servicio que nuestro cliente está vendiéndoles, ¿no? Sino que somos capaces de identificar y microsegmentar qué grupos de clientes hay y cómo hacerles de manera más efectiva y más personalizada toda la información para que ese funnel de conversión se realice. Pero sin duda alguna, una de las cosas que más llama la atención es la prospectiva. Hoy tenemos la capacidad de analizar la conversación en Internet y no solamente en redes sociales, sino lo que está pasando en medios, con los comentarios, blogs, para identificar tendencias que eventualmente pueden ser una oportunidad o una crisis. Hasta la fecha, cuando íbamos con nuestros clientes, pongamos el caso de una crisis, le decíamos, oye, por lo que estamos viendo, hay muchas probabilidades de que realmente esto se vaya a convertir en una crisis. Y el cliente te creía, porque tienes un montón de experiencia. Hoy podemos decir, oye, es que hay un 85% de posibilidades de que eso se vaya a convertir en una crisis o en una oportunidad. Nunca dejemos de lado la parte positiva. Y nos permite preparar ese tipo de escenario muchísimo más rápido, porque si algo hemos aprendido en el mundo digital es que las cosas ocurren y ocurren muy, muy rápido. Y esto es solo un punto y seguido. Y antes de abrir la oportunidad de preguntas, quiero recordar algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Quizás dos cosas. La primera, la cuestión ética. O sea, nosotros no podemos manipular los datos. Tenemos que hacer un uso ético de esa información que tienen que dar libremente los usuarios. Eso como punto número uno, ¿no? Y como punto número dos, esto que estamos planteando hoy posiblemente se va a quedar obsoleto en 2 o 3 años y habrá otras 1000 cosas que haya que hacer. Nuestra profesión está en continuo crecimiento. Hace año y medio reformulamos el logo de nuestra compañía. Dejamos de llamarnos Llorente y Cuenca para llamarnos JIC porque eso significaba, entre otras cosas, una cercanía al cliente y un cambio en el offering que estábamos haciendo, ¿no? Con un propósito claro de conectar a personas y compañía para un mejor desarrollo económico y social. Cuando llegó la pandemia, todo ese claim de anticípate cobra un sentido que vislumbramos, pero no sabíamos hasta qué punto hace año y pico cuando hablábamos de que el mundo cambiaba y cambiaba muy rápido. O sea que con esa reflexión de ser flexibles, de tener la capacidad de adaptarse a todos los cambios que han llegado y que están por llegar para poder ayudar y seguir fomentando nuestra profesión y ayudar a nuestros clientes a que consigan sus objetivos, debería ser el foco de nuestro trabajo. Y a partir de ahí, muchísimas gracias por el tiempo. Siento la desconexión y pues queda abierto por si hay alguna pregunta, porque tampoco sé exactamente ya el tiempo que nos queda. Muchas gracias, Javier. Una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, los solventamos y aquí estamos. Tenemos algunas preguntas para ti que ya llegaron a nuestro chat. Gerardo Mendoza nos pregunta, ¿cómo no perder el contacto humano entre tanta tecnología? ¿Cuál es tu consejo? Perdón, no he escuchado la pregunta, he entrado tarde. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, nos pregunta Gerardo Mendoza, ¿cómo no perder el contacto humano entre tanta tecnología? Es una grandísima pregunta y el contacto humano no se debe perder nunca. La tecnología nunca, bajo ninguna circunstancia, pensamos que vaya a sustituir ese contacto humano. En el centro de cualquier estrategia de comunicación deben estar las personas, no la tecnología. La tecnología es un habilitador de las relaciones, es un habilitador para conocer mejor cómo esa estrategia de comunicación puede funcionar. Con lo cual, siempre, y eso es un punto súper importante, en el centro están las personas. Y nunca vamos a poder sustituir ese contacto personal
con tecnología. El gran punto que viene ahora es, primero, el tema de eficiencia y segundo, cómo nosotros agregamos valor a esas relaciones. La máquina hoy puede llegar hasta un punto, pero quien diseña esa experiencia seguimos siendo nosotros. El punto es que tenemos muchísima más información para que esa experiencia del cliente se convierta en algo muchísimo más efectivo y mejor para el propio cliente. Ok, muchas gracias. Pepe Avelar desde Tijuana nos está preguntando, para una pequeña empresa en donde el uso de la tecnología es más limitado, quizá con un poco de acceso, incluso a los recursos para adquirirla, ¿cómo aconsejas tú que se pueda conectar con el consumidor? Esa es una grandísima pregunta. Precisamente la tecnología lo que permite es acceder a recursos que antes eran muchísimo más limitados, ¿no? Sí. ¿Quiénes de nosotros puede invertir $1 millón en un algoritmo que permita hacer X? Pues la verdad es que creo que pocos. Lo que sí es cierto es que hay polos de innovación y polos de innovación abierta, donde es posible co-crear con otras compañías especializadas soluciones en base a tecnología que permitan ayudar a nuestros clientes, ¿vale? Lo que hay que tener claro es precisamente qué es lo que queremos conseguir con esa tecnología, porque hay un montón de emprendedores en este tipo de ecosistemas que permiten ese tipo de desarrollo y que es mucho más accesible para cualquier empresa sin tener en cuenta el tamaño. Otra pregunta que nos están haciendo sobre Llorente y Cuenca. Recientemente hicieron un cambio de nombre a JIC ahora. Nos pregunta Manuel Juárez qué tan bien recibido ha sido este cambio de nombre por sus clientes, por los empleados y el logo. Muy bien, fue muy bien recibido porque no es un cambio de nombre. Yo creo que el cambio de marca, y lo decía hace un momentito, implica un montón de cosas mucho más profundas que el acortar a 4 letras el logo, ¿verdad? Tiene que ver mucho con cómo nuestra filosofía ha puesto más que nunca el centro en el cliente. Tiene que ver mucho con nuestro propósito para que se viva desde cualquiera de los 600 colaboradores que tiene la compañía, ¿no? Donde creemos que somos una compañía con la capacidad de mejorar las relaciones económicas y sociales gracias a la comunicación. Y eso es lo que nos mueve y lo que nos apasiona todos los días. Y en un entorno cambiante donde nosotros pensamos que hay que seguir anticipándose, tenemos que estar en la vanguardia, ¿no? Esas 4 letras resumen todo eso de lo que estoy hablando y claro, creo que a cualquiera, tanto los colaboradores como otros clientes han recibido muy bien esa nueva, que ya ni siquiera es tan nueva, ¿no? Esa nueva propuesta que nos permite estar más cerca de ellos para seguir ayudándoles en las situaciones más complicadas. Y un caso claro ha sido pues esta pandemia, ¿no? Donde hemos estado muy cerca de ellos ayudándoles en temas que ni siquiera imaginaban que podríamos echarle una mano. Ok. Y nada más para cerrar, porque nada más nos da tiempo de una última pregunta. Ahorita el enfoque de Llorente y Cuenca en la manera de trabajar, ¿cuál es en estos días? Sigue siendo la misma. O sea, nosotros somos o queremos ser la mejor consultora de comunicación estratégica, de asuntos públicos y de gestión de la reputación, ¿no? Pero al igual que el área digital se integró de forma transversal en toda la compañía, el área de tecnología pues se ha integrado o se está integrando de la misma manera, ¿no? Por primera vez tenemos ingenieros en plantilla, cosa que nos hace muchísima ilusión y que nos permite que el trabajo que se realiza en las áreas de asuntos públicos, comunicación financiera, corporativa, tengan una pátina de tecnología que nos permita ofrecer a los clientes una visión más profunda de lo que estamos haciendo y de cómo enfrentar los retos. Y los estudios
de análisis de conversación prospectiva sirven exactamente igual para el área de asuntos públicos, que permite identificar tendencias que eventualmente pueden convertirse en regulaciones y que afectan a nuestros clientes, a el área de consumer engagement, donde ayudamos a interpretar cuál es el comportamiento de los consumidores para que nuestros clientes, las marcas, sean capaces de generar ese engagement más cercano con ellos. Con lo cual, es algo que nos toca vivir en nuestro día a día y de manera transversal. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Te vamos a enviar las otras preguntas que tenemos en el chat con la finalidad de poderlas contestar y compartir en nuestras redes. Muchísimas gracias por tu colaboración y los dejamos porque todavía hay un video de cierre de Llorente y muchísimas gracias otra vez. Aquí estamos. Muchísimas gracias, un placer estar con todos vosotros. Continuamos. Chao. Yo creo que la esencia de nuestra compañía tiene mucho que ver con el espíritu emprendedor y el enfoque a nuestros clientes, ¿no? A buscar soluciones que aporten al negocio. Nosotros en JIC queremos siempre estar a la vanguardia de nuestra profesión en habla hispano-portuguesa, que es donde nos encontramos. Por eso también desarrollamos una gran cantidad de conocimiento para ponerlo a disposición de aquellos que lo quieran. Y tenemos un enfoque muy holístico de la comunicación. Al ser consultores, queremos aportar a que nuestros clientes, a que las compañías, las instituciones cumplan con sus objetivos de negocio. En JIC hemos trabajado para que nuestra huella en el mercado en habla hispano-portuguesa sea lo más completa posible geográficamente, ¿no? De nuestro nacimiento en España, cubrimos Iberia con nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Lisboa en Portugal, y después pues estamos muy bien posicionados en toda América Latina, ¿no? Con oficinas propias en México, Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y 2 oficinas en Brasil. Si hablamos de Estados Unidos, pues tenemos nuestra oficina principal en Miami y después 2 oficinas en Nueva York y en Washington. Estamos ahora viviendo un nuevo momento evolutivo que pensamos que es retador, pero también interesantísimo por las oportunidades que nos abre, que es todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos para crear modelos predictivos. Eso nos lleva a ver escenarios totalmente diferentes, pero también creo que resolviendo una de las grandes cuestiones de nuestra profesión, que era, y al final cómo influye el trabajo que se hace en el día a día en comunicación en la evolución de la compañía, ¿no? Todo, aunque hemos ido sofisticando nuestros métodos de medición, ahora con este componente tecnológico lo tenemos muchísimo más fácil, ¿no? Más fácil para entender mejor las necesidades de nuestros clientes, para que ellos entiendan no solamente las necesidades de sus propios clientes, sino de su entorno en el que están viviendo, y proyectar escenarios en los cuales poder trabajar y poder cumplir sus propios objetivos. Yo creo que es el gran momento en el que estamos viviendo hoy en día.